Guerrerenses. Muriel, les saludo con gusto, gracias por tomarnos la llamada y sobre todo conocer su opinión sobre este contexto allá en Guerrero del impedimento que se generó para algunas mujeres de ejercer su voto. Sí, claro que sí, muy buenos días, saludos a todo el auditorio. Y ciertamente como lo mencionas, pues es una práctica recurrente, sobre todo en pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero y de varios de nuestros estados, pues sobre todo en el sur del país, donde hay una población eminentemente indígena y donde pues la ley, la propia Constitución reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la autodeterminación, ¿verdad? Y eso implica también respetar pues sus sistemas normativos internos o lo que digamos comúnmente se llaman usos y costumbres, que jurídicamente se llama sistemas normativos internos, ¿no? Que significa pues reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir a sus autoridades bajo las tradiciones propias de las comunidades, ¿no? O de los pueblos indígenas. Y allí, bueno, pues también es importante precisar que aunque la Constitución de nuestro país reconoce este derecho en el artículo 2, también ese mismo artículo establece que se deben respetar estos usos y costumbres siempre y cuando estos no vulneren los derechos humanos, ¿no? Y además el propio artículo 2 de la Constitución establece que tiene que garantizarse la paridad de género ahí en esos usos y costumbres para elegir a las autoridades comunitarias. Sin embargo, bueno, pues esta es todavía una reforma que es muy reciente en la Constitución de nuestro país. La reforma de paridad de género, como tú sabes, se aprobó en 2020, 2019, y en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, la propia Constitución establece que esto tiene que aplicarse de manera progresiva. Y pues no ha permeado, todavía hay mucho trabajo que hacer en los pueblos y comunidades indígenas para poder digamos, implementar este principio de paridad y sobre todo construir esta cultura de la democracia paritaria. En el caso de esta localidad de Ocotequila, que es en el municipio de Copanatoyac, Guerrero, se eligió justamente al comisario municipal. Los comisarios son, pues digamos, es una figura auxiliar del municipio, es un cargo honorífico, y bueno, pues ya se había convocado a elegir esta autoridad. Este tipo de elección no está a cargo de los órganos electorales. Estas elecciones de comisarios corren a cargo de los gobiernos municipales. Esto es muy importante. Entonces ya había publicado la convocatoria el ayuntamiento de Copanatoyac, que está ubicado en la región de la montaña alta de Guerrero, bueno, pues se instaló para esto una figura que se llama mesa de debates, que es, digamos, digamos, una mesa directiva integrada por personas de la comunidad, por hombres de la comunidad, que hacen las veces de una casilla, digamos, ¿no? Una casilla de votación, y entonces las personas se forman ahí, se instala esta mesa de debates ahí en la comisaría, y ellos van recibiendo los votos. La gente va, dice por quién va a votar, y ellos van anotando en la pared, en una hojita, pues con digamos, por quién está votando las personas. Y ahí fue donde se le prohibió particularmente a las mujeres ejercer su voto. Así es, llegaron 9 mujeres indígenas aquí en esta población, en la población es de la etnia náhuatl, y ellas ya sabían, porque históricamente pues nunca les han permitido ejercer este derecho, pero ellas se atrevieron a apersonarse para exigir que se les permitiera votar, y les fue negado este derecho al voto. Es un síntoma muy interesante que hoy las mujeres estén apersonando en estos espacios para exigir este derecho, sabiendo que por usos y costumbres no se los iban a permitir, porque es también un síntoma también de las mujeres, digamos, de un cambio cultural también en la participación de las mujeres, en donde ya se están atreviendo a confrontar estos usos y costumbres en sus comunidades, cosa que no es fácil por todas las implicaciones que tiene eso en su vida cotidiana, ¿no?
y se apersonaron ahí 9 mujeres, una de ellas, Antonia Ramírez, pues es además una mujer que es consejera local del INE, ¿no? En su comunidad. Y bueno, pues les fue negado este derecho, ¿no? Les fue negado este derecho diciéndoles que debieron haber ido antes con esta mesa de debates a pedir que se incluyera en las bases de su convocatoria que podían votar las mujeres, ¿no? Pues como no lo hicieron, pues se los negaron. Y el alegato tuvo que ver con que ellas decían, es que no, ¿cómo vamos a ir a pedirles algo a una asamblea donde tampoco somos convocadas las mujeres? Porque por supuesto todas estas decisiones se toman en asamblea comunitaria, en donde tampoco son convocadas las mujeres para formar parte de las decisiones políticas de su comunidad. Entonces, pues esa fue la discusión. En este momento nosotras desde la red estamos ya haciendo el acompañamiento jurídico y la defensa, hemos asumido la defensa jurídica del caso en coordinación con la Defensoría Especializada de Derechos Políticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sí, déjame comentarte que es un organismo, digamos, que tiene cierta autonomía ahí en el tribunal y que ha sido clave en el caso de Guerrero, y para nosotras como defensoras de los derechos políticos de mujeres indígenas ha sido un área fundamental para poder acercar a las mujeres a la justicia electoral con perspectiva de género y con un enfoque intercultural. Entonces, en este momento estamos ya coordinadas con esta defensoría especializada y de manera conjunta estamos ya atendiendo el caso. El día de hoy se presentará ya un juicio electoral ciudadano ante las autoridades correspondientes para iniciar esta cadena impugnativa, ¿no? Porque es una violación a un derecho constitucional, que es el derecho al sufragio, y por supuesto también, te digo, una violación al artículo 2 constitucional que tiene que ver con, sí, el respeto a los pueblos y comunidades indígenas, pero la garantía de los derechos humanos de las mujeres también. Muriel, pues ahí está el tema para la interpretación constitucional. Creo que habría que armonizar, ¿no?, lo que es pues los usos y costumbres que sí están reconocidos como un ejercicio de gobierno propio en la Constitución, pero por otro lado los derechos humanos, los derechos políticos de las mujeres en Guerrero. Y además creo que hay una coyuntura favorable. Por primera vez en la historia llega una mujer al gobierno de la entidad, Evelyn Salgado, probablemente pudiera tener mayor sensibilidad a platicar del tema. Creo que atañe a todos, pero a lo mejor ustedes como red, como un colectivo defensor de los derechos políticos de las mujeres guerrerenses, podría tener una gran oportunidad, y ojalá la gobernadora la aproveche en esta coyuntura para pues evolucionar en un tema que pues debe de ser revisado, considerado y sobre todo equilibrado en este análisis que se da entre unos derechos que por un lado son usos y costumbres y una forma de gobierno que reconoce la Constitución, y por otro, muy importante, los derechos de las mujeres que deben de ser pues garantizados, y en la condición de la gobernadora a lo mejor tiene ahí una gran oportunidad de diálogo y de presencia con ustedes. Sí, seguramente nosotras esperamos que así sea. De hecho, ya la gobernadora se pronunció sobre el caso. Te recordarás tú que hace varias semanas ella anunció justamente en la región de la montaña, junto con la ONU Mujeres, la implementación de toda una estrategia de políticas públicas en materia de derechos humanos de mujeres indígenas para la región de la montaña y Costa Chica, justo a raíz también de los casos de los matrimonios forzados de niñas y la venta de niñas para esta finalidad, y justamente en estos días recientes volvió a pronunciarse la gobernadora. Ella fue delegada regional en Acapulco de la Secretaría de la Mujer por muchos años. Es una joven política que finalmente ha estado cercana al movimiento de mujeres en Guerrero de alguna manera, y en ese sentido creemos que tenemos esta área de oportunidad en Guerrero de que esta experiencia y el perfil de la gobernadora también nos permita encontrar ahí eco para poder fortalecer estas políticas públicas. En el caso, por ejemplo, de los órganos electorales, el IEPC en la ley que tiene Guerrero para elegir a las comisarías municipales,
ya se le reconoce la atribución de que tiene la facultad para desarrollar capacitaciones en materia de cultura democrática y con perspectiva de género intercultural. Pues también estaremos coordinando esfuerzos con el IEPC y con el gobierno del Estado, con la Secretaría de la Mujer, para fortalecer estas estrategias y pues avanzar en ese sentido en la construcción de una cultura de la democracia paritaria y del respeto a los derechos políticos de las mujeres indígenas. Muriel Salinas, presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, agradezco mucho esta comunicación con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días. Igualmente, Muriel.